Hola, muy buenas noches, muy bienvenidos a otro capítulo de Tu Mensaje Inconsciente. Yo soy Adriana Olivera Pérez, soy biodescodificadora y soy consteladora familiar. Y este programa tiene la característica de fusionar precisamente estas herramientas. Así que antes de adentrarnos en el silencio y en la profundidad del tema, sé que del otro lado de la pantalla, del receptor, de las redes, nos están escuchando desde 38 países de habla hispana. A cada uno de ustedes, en cada rincón de nuestra querida Latinoamérica, en España y en cada comunidad hispanohablante esparcida por el mundo, quiero darles las gracias. Gracias por encender esta misma sintonía, por unirse a esta gran red invisible de conciencia, por permitir también que estas palabras resuenen en sus hogares, en sus autos, en sus computadoras, en sus teléfonos, sin importar la distancia geográfica. Al fin y al cabo, el inconsciente no entiende de fronteras, no entiende de nacionalidades. Todos compartimos el mismo idioma del alma, el mismo dolor transgeneracional, la misma búsqueda de sanación. Este espacio también es de ustedes. Y hoy nos vamos a sumergir en el laberinto de las renuncias. Solemos transitar la vida bajo un mandato invisible pero implacable. Ese es el mandato de la permanencia. Nos enseñaron que resistir es de valientes, que insistir es de fuertes, que abandonar es el sello definitivo del fracaso, de la derrota. Nos vinculamos a empleos que nos marchitan, sostenemos matrimonios que se transforman en verdaderos desiertos de silencio, y defendemos dinámicas familiares que nos asfixian. Todo bajo la premisa de hay que aguantar. Pero esta noche vamos a dar vuelta a la moneda, vamos a mirar a la renuncia no como un acto de cobardía, sino como el síntoma más agudo, biológico, sistémico, porque nuestro inconsciente está exigiendo una verdad que la mente consciente se niega a registrar. ¿Qué es realmente renunciar? Desde la superficie parece que es una elección y punto. Decidís firmar una carta de dimisión, decidís armar las valijas, irte de una casa, decidís decirle a un amigo de toda la vida que ya no compartís su sintonía. Sin embargo, cuando excavamos en la psique profunda, descubrimos que la renuncia consciente es apenas el último eslabón de una larga cadena de avisos que el inconsciente ya había enviado meses o incluso años antes. Nadie renuncia de un día para el otro. Se renuncia primero, y presta atención a esto que te voy a decir, en el síntoma, luego en el campo sistémico y finalmente en el acto físico. Vamos a comenzar por entender cómo es el lenguaje del inconsciente. Para la mente profunda, el tiempo lineal, como ya lo dijimos muchas veces, no existe. Pasado, presente y futuro ocurren en un eterno retorno. Tampoco existe el otro. Todo lo que nosotros experimentamos es una proyección de nuestro mundo interno. Por lo tanto, cuando te encontrás en una situación de la que deseas fervientemente huir, escapar, pero te descubrís paralizado, paralizada, la pregunta correcta no es ¿por qué no puedo irme?, sino ¿a qué lealtad invisible le estoy rindiendo tributo para quedarme y sufrir aquí? La renuncia, mirada desde este enfoque, deja de ser un fracaso moral para convertirse en otro mapa de ruta. Cuando una persona finalmente dice basta, lo que está ocurriendo es una ruptura del pacto de adormecimiento. Es ese instante donde el dolor de seguir igual en la misma posición, supera el miedo a lo desconocido. Y a lo largo de estas horas de esta hora, vamos a desglosar minuciosamente cómo la biodescodificación lee la renuncia a través de las enfermedades del cuerpo
y como también las constelaciones familiares nos muestran esas deudas invisibles que nosotros pagamos de alguna manera, quedándonos en lugares que no nos corresponden, y cómo descifrar ese mensaje inconsciente que codifica justamente cada una de tus huidas, cada una de tus permanencias. Quiero que te acomodes, que respires profundo, que te permitas sentir dónde te aprieta el zapato en este preciso momento. Porque en ese lugar donde sentís la tentación de tirar la toalla, es exactamente donde se esconde la llave de tu verdadera libertad. Para comprender la renuncia desde la biodescodificación debemos partir de una premisa fundamental, y es esta: el cuerpo no se equivoca. El cuerpo es la pantalla de proyección donde el inconsciente materializa los conflictos biológicos, o sea, que lo que la mente racional no ha sabido procesar, no ha querido o no ha podido resolver. En este contexto, lo que llamamos ganas de renunciar, o por el caso contrario también, la incapacidad de renunciar, se traduce de inmediato en programaciones biológicas específicas. La bio es fascinante en esto porque nos enseña que toda enfermedad o todo síntoma físico es una solución de adaptación biológica. Cuando estamos atrapados en un trabajo donde sufrimos desvalorización constante, donde nuestro jefe no reconoce nuestra capacidad o donde nuestros compañeros nos someten a un aislamiento, por más sutil que sea, nuestra mente puede decir, bueno, yo tengo que soportar esto porque tengo facturas que pagar, porque el mercado laboral está difícil, porque ¿qué va a decir mi familia si renuncio? Tu consciente, justifica la permanencia, pero tu inconsciente biológico no entiende de economía, no entiende de estatus, no entiende de moral. Nuestro inconsciente biológico solo entiende la supervivencia y el territorio. A ver, para el animal humano, el territorio es el lugar donde consigue su alimento, donde se reproduce y donde protege a su cría. Tu oficina, tu negocio, tu lugar de donde estás, tu hogar, son biológicamente tu territorio. Si en ese territorio experimentas un conflicto de no poder defenderlo o de pérdida del territorio, el cuerpo va a responder. Vamos a analizar las patologías del sistema osteoarticular. Los huesos, los músculos, los tendones, son esos que sostienen nuestra estructura, representan nuestra valoración personal, nuestra capacidad de carga, nuestra potencia para avanzar. Cuando pasamos años en una situación donde deseamos renunciar, pero nos obligamos a quedarnos, estamos viviendo un conflicto crónico de desvalorización profunda. La columna vertebral, especialmente la zona lumbar, es el eje de nuestro sostén. Los dolores que se producen en la región lumbar, en la cuarta lumbar, en la quinta lumbar, en la primer vértebra sacro, están íntimamente ligados a cargas financieras, a la sensación de no poder tener un suelo firme bajo los pies. Cuando decís, no puedo renunciar porque me voy a la quiebra, tus vértebras lumbares asumen ese peso de manera literal. El disco invertebral se comprime y ¿qué sucede? La hernia discal aparece. La hernia no es un accidente, es un intento biológico de amortiguar un impacto que sentís que te está aplastando la espalda. Es tu cuerpo que está diciendo, bueno, yo ya no puedo sostener este peso. Necesito espacio, necesito renunciar a esta carga. Bien, vamos a las rodillas. Representan la sumisión y la flexibilidad. ¿Ante quién nos estamos arrodillando al no renunciar? Cuando nos negamos a dejar un vínculo tóxico o un empleo abusivo por miedo a las consecuencias, nuestras rodillas se inflaman.
El dolor de rodilla es un mensaje contundente. Me estoy obligando a doblarme ante una autoridad o ante una situación que vulnera mi dignidad. La dificultad para caminar que produce la artritis o la tendinitis es la orden biológica de detener la marcha en la dirección equivocada, precisamente. El cuerpo nos frena porque nosotros no tenemos el coraje psíquico de frenar. Así de fascinante es nuestro inconsciente. Vamos a pasar al sistema digestivo, ese gran escenario de las contrariedades territoriales, ¿sí? El estómago tiene la función biológica clara, específica, es segregar ácido para digerir el bocado que ha ingresado al organismo. Pero el inconsciente no distingue entre un bocado de carne real y un bocado tóxico. Es como si fuese como un bocado virtual. Como por ejemplo, puede llegar a ser una mala noticia, un insulto, una situación insoportable. Cuando estamos atrapados en un espacio que queremos renunciar, estamos viviendo un conflicto de bocado indigerible. La gastritis crónica, la úlcera estomacal, el reflujo son la manifestación de una furia silenciosa. Estamos retirando algo que nos quema por dentro. Nuestro estómago produce más y más ácido clorhídrico en un intento desesperado. ¿Por qué? Por disolver esa situación que nos obliga a tragar todos los días. Cuando decimos, a mi jefe no lo trago, o esta situación me revuelve el estómago, no estás usando una metáfora poética, estás dictando la orden biológica para que tu tejido gástrico comience a ulcerarse. La renuncia, en este caso, no es una opción ejecutiva, es una prescripción médica de tu propio inconsciente para salvarte de ese malestar. ¿Qué ocurre con el intestino grueso, con el colon? Su función es compactar los desechos y eliminarlos. En bio, el colon representa la capacidad de soltar las miserias, las guarradas, las traiciones que hemos vivido. El colon irritable, el estreñimiento o la colitis ulcerosa hablan de la retención o de la expulsión violenta de situaciones que consideramos cochinas o injustas. El estreñimiento crónico es la negativa absoluta a soltar. Es como si dijéramos, no renuncio a este pasado, no renuncio a este rencor, no suelto este empleo porque aunque me mate, porque esto es mío, me costó mucho conseguirlo. Y el inconsciente retiene la materia fecal de la misma manera que se retiene un contrato viejo, una relación que está muerta, una expectativa frustrada. Y por el contrario, la diarrea es el intento biológico de expulsar el peligro de inmediato. Es como si dijésemos, bueno, tengo que salir de aquí ya porque esto me intoxica. Vamos a mirar ahora el aparato respiratorio, específicamente los bronquios. El conflicto biológico de los bronquios es amenaza en el territorio. Es la sensación de que el aire que respiramos está contaminado por la presencia de un depredador, o también porque vamos a perder un espacio que es vital para nosotros. El asma, la bronquitis, la tos crónica suelen aparecer en personas que se encuentran atrapadas en ambientes familiares y laborales que son asfixiantes, donde sienten que no tienen derecho a expresar su voz, donde expandir el pecho o ocupar su lugar está prohibido. La tos es un mecanismo de alejar al intruso para vaciar los pulmones de ese aire viciado, ¿sí? Cuando deseamos renunciar a una dinámica familiar agobiante, pero nos quedamos por culpa, nuestros bronquios se cierran, es el ahogo de la permanencia forzada. Acá el inconsciente biológico es implacable porque responde a una lógica de supervivencia que es inmediata. No le interesa si vos tenés una hipoteca a 20 años. Le interesa si estás vivo hoy.
Si la situación en la que te encontrás drena tu energía vital a través del estrés crónico, el inconsciente va a activar la fase de enfermedad para obligarte al reposo, para sacarte por la fuerza de ese lugar de peligro. La enfermedad es, en esencia, una renuncia obligada por el cuerpo. Cuando no tenemos la capacidad de decir, bueno, renuncio a este ritmo de vida, o renuncio a complacer a todos, o en nuestro cuerpo sufre un shock, un brote de fibromialgia, un colapso por fatiga adrenal. Entonces acá el cuerpo que nos dice, como vos no te detenés, te tengo que detener yo. O sea, la parálisis del síntoma es el último recurso que el inconsciente utiliza para garantizar que dejes de caminar hacia el precipicio ese, donde estás, ¿sí? Vamos a dejar por un momentito la biología del individuo y toda esta cosa, y vamos a ampliar la mirada hacia el plano transgeneracional y sistémico. Para eso nosotros tenemos que adentrarnos en los descubrimientos de Bert Hellinger y las constelaciones familiares. Y acá la pregunta sobre la renuncia adquiere una dimensión que me parece fabulosa. ¿Realmente somos nosotros los que decidimos quedarnos? ¿O somos los que decidimos marcharnos? ¿O estamos actuando bajo los hilos invisibles de un guión que está redactado hace 2, hace 3, hace 4 generaciones? El principio fundamental de los sistemas familiares es el derecho a la pertenencia. Todos los miembros de un sistema familiar tienen el mismo derecho a pertenecer y nadie puede ser excluido sin que el sistema busque compensar esta injusticia. Siempre, recuerden esto, siempre vamos a estar en compensación. Para asegurar esa pertenencia al clan durante la infancia, desarrollamos lo que Bert Hellinger denominó la buena conciencia. Y esa buena conciencia no tiene nada que ver con la moral universal. Es la ciega necesidad de ser iguales a los nuestros para no ser rechazados. Si en mi familia todos sufrieron, si todos trabajaron de sol a sol sin poder ver el éxito, si las mujeres soportaron infidelidad, maltrato en silencio, mi buena conciencia me empuja a replicar ese destino. Y acá es donde la incapacidad de renunciar se revela como una lealtad invisible. Vamos a imaginar a un hombre que trabaja 14 horas diarias en un empleo que detesta, que no le gusta, que le destruye la salud, que apenas le da para subsistir. Es una persona que es competente, tiene los estudios y también tiene oportunidades para renunciar y emprender un camino propio, pero cada vez que está a punto de dar el paso, comete un error de autosabotaje o se llena de un pánico irracional que lo paraliza. Al constelar esta situación, lo que puede emerger es una profunda conexión inconsciente con algún ancestro, por ejemplo, un abuelo que fue despojado de su tierra, que pasó hambre, que murió trabajando en condiciones de semiesclavitud. Y el nieto, hoy, por una lealtad ciega, un amor infantil que es arcaico, le dice internamente a su abuelo, bueno, ¿sabes qué, abuelo? Yo para pertenecer a vos voy a honrar tu sufrimiento y yo tampoco me voy a dar el permiso de disfrutar del trabajo. Yo también voy a sufrir como lo hiciste vos. Obviamente que todo esto es a nivel inconsciente, ¿no? Desde esta mirada, renunciar a ese empleo miserable se siente a nivel inconsciente como una traición imperdonable al clan, en muchos de los casos. Siente que si es feliz, que si es exitoso, deja de pertenecer a su familia.
Así que prefiere el sufrimiento conocido, que le garantiza la inclusión en el alma familiar, antes que el bienestar que lo va a condenar a la intemperie de la mala conciencia. Para las constelaciones familiares, la verdadera madurez espiritual consiste en tener el coraje de asumir la mala conciencia, el valor de ser el traidor feliz del sistema, ¿se entiende? El que se atreve a romper las reglas, a interrumpir esa cadena de repetición de tanto dolor. Analicemos ahora la renuncia en el plano de la pareja. ¿Por qué tantas personas permanecen atrapadas en matrimonios que son verdaderas tumbas afectivas, donde no hay amor, donde no hay respeto, donde no hay crecimiento mutuo? Muchas veces la respuesta está en esos pactos inconscientes de compensación que hablábamos hace 2 minutos atrás. Si una mujer pertenece a un linaje donde las mujeres fueron abandonadas por los hombres, donde su madre, su abuela se quedaron solas cargando con la crianza, ella puede inconscientemente elegir a un hombre ausente, un hombre frío, un hombre violento, y negarse rotundamente a renunciar a ese vínculo. ¿Por qué? Porque al quedarse ahí soportando el calvario, siente que comparte el mismo destino que las mujeres de su árbol. Su lealtad le impide tener un destino mejor que el de su madre. Acá hay otro pensamiento mágico, infantil en el inconsciente, que le dice: si yo sufro en mi pareja, voy a liberar el sufrimiento de mi madre. Por supuesto que esto es una ilusión. El sufrimiento propio jamás reduce el sufrimiento de los que vinieron antes. Al contrario, lo multiplica. También existe otro fenómeno sistémico que es crucial y que es la parentificación. Esto se da cuando los órdenes del amor se invierten y los hijos se convierten en los padres de sus propios padres. Un hijo que quizás ha tenido que sostener emocionalmente a una madre depresiva o un padre alcohólico desde la infancia. ¿Qué hace? Desarrolla el complejo del salvador. Y de adulto, este patrón se traslada a todas sus relaciones. No puedo renunciar a un empleo donde explotan a la gente porque siente que debe salvar a la empresa. No puedo renunciar a una pareja con problemas de adicción o de inestabilidad emocional porque siente que si se va, esa persona se destruye. Y el mensaje inconsciente de esta persona es: si yo me voy, vos te morís. Así que está atrapado en esa arrogancia sistémica de creer que tiene el poder de salvar a todos los adultos que lo rodean. Y renunciar para el parentificado significa reconocer su propia pequeñez frente al destino de otro. Y en esa rendición es paradójicamente el acto más humilde y sanador que existe. Vamos a considerar también la renuncia que no se da por permanencia, sino por repetición compulsiva de huidas. Hay personas que son renunciadoras seriales, ¿no? Dejan los trabajos a los 6 meses, abandonan las carreras universitarias a mitad de camino, cortan las relaciones afectivas en cuanto aparece el primer conflicto. A simple vista, el que lo ve de afuera dice: bueno, pero es una persona libre, es desapegado, no se deja encadenar por nada. Pero cuando nosotros miramos con los ojos de las constelaciones, descubrimos que esta huida constante es la otra cara de la misma moneda de la lealtad. Y el que huye constantemente de todo territorio suele estar identificado con un excluido del sistema. Un excluido es alguien de quien no se habla, básicamente. El tío que fue internado en un psiquiátrico, que fue borrado de las fotos familiares, el hijo no reconocido, el ancestro que cometió un crimen o que sufrió una muerte trágica, el dolor ese que fue sepultado bajo el manto del silencio. Y acá este renunciador serial camina por el mundo con la inquietud del excluido.
no encuentra su lugar en ningún sitio porque su inconsciente le está diciendo, bueno, en este sistema no hay lugar para mí, por lo tanto yo tampoco voy a tener un lugar en el mundo que sea seguro. Y así va de espacio en espacio, repitiendo el patrón de la expulsión o de la autoexpulsión. Ahí está encarnando la dinámica errante de aquel que fue borrado de la memoria familiar. Para sanar estas dinámicas a través de las constelaciones, la persona debe mirar el pasado con profundo respeto, asentir a todo tal como fue y pronunciar las frases sanadoras que rompen el hechizo ese de la lealtad ciega. Decirle a nuestros ancestros, miro su sufrimiento, lo respeto, pero yo lo dejo con ustedes. Por favor, mírenme con buenos ojos si yo lo hago diferente. Solo cuando logramos devolverle a los padres y a los abuelos la dignidad de sus propios destinos, nos liberamos de la obligación de repetirlos. Recuerden esto, repetimos o reparamos. Y ahí donde la renuncia esa, la lealtad tóxica, se convierte en el mayor acto de amor hacia uno mismo y también hacia las generaciones venideras. Bueno, vamos al núcleo de nuestro encuentro de hoy y que le hace el honor a al nombre de nuestro espacio, tu mensaje inconsciente. En esta sección nos vamos a despojar de esos marcos teóricos para entrar de lleno en la mecánica de las renuncias. Quiero que pienses en esa decisión que venís postergando desde hace meses, tal vez años. Esa conversación que sabés que vas a tener que mantener. Esa firma que tenés que estampar. Esa renuncia que sabés que es inevitable, pero que seguís empujando hacia el futuro con la excusa de, bueno, el mes que viene, cuando cambie la situación, cuando crezcan los chicos. ¿Qué te está diciendo tu inconsciente a través de esa postergación? El inconsciente no se comunica con conceptos abstractos. Se comunica mediante la realidad que materializa a tu alrededor. Si estás postergando una renuncia, la parálisis que experimentas, no es una falta de voluntad, es un mensaje codificado que debes aprender a leer. Y el primer gran mensaje inconsciente de la postergación es, ¿sabes cuál? Es el beneficio secundario del sufrimiento. Es uno de los conceptos más difíciles de digerir para la mente consciente. Si en este momento yo le pregunto a cualquiera que esté atrapado en un trabajo que considera horrible, con una relación asfixiante, si quiere salir de ahí, la respuesta inmediata seguramente va a ser sí rotundo. Sí, claro, por supuesto, sí, es todo un infierno. Pero la biología profunda nos obliga a ir más allá de esas respuestas que son, digamos, políticamente correctas. Si seguimos ahí es porque a nivel inconsciente hay una ganancia, aunque parezca que no. Hay un beneficio secundario que supera el costo del sufrimiento. Vos pensarás, bueno, ¿cuál puede ser ese beneficio? Uno es la comodidad de la irresponsabilidad. Mientras permanezcamos en el lugar de víctima, somos los empleados explotados, somos la pareja incomprendida. La culpa de la infelicidad siempre va a ser del otro. El culpable va a ser el jefe tirano, el culpable va a ser el cónyuge o la pareja egoísta, el culpable va a ser el destino. Así que ser víctima, ¿qué otorga? Una extraña y narcisista, podría ser zona de confort. No tenés que arriesgarte, no tenés que tomar decisiones difíciles, no tenés que enfrentarte al abismo de tu propia libertad. Porque el día que renunciás se cae el velo, el día que te vas de ese lugar, pasás a ser el único y absoluto responsable de tu vida.
Y la libertad es una de las responsabilidades que más pesa. Si emprendemos y si nos va mal, ya no hay jefe a quien culpar. Si nos quedamos solos y sentimos vacíos, ya no hay pareja a quien señalar. Y ese miedo a esa libertad, a esa responsabilidad tan grande, justamente es el ancla más poderosa que nos ata a esa propia prisión. Otra de las causas es la adicción al drama y al reconocimiento a través del sacrificio. O sea que muchas personas están programadas bajo la idea de que el valor personal se mide por la cantidad de dolor que se es capaz de soportar. A ver si se entiende. Mirá todo lo que me aguanto por mis hijos. Mirá cómo yo me sacrifico por esta empresa. Acá el sufrimiento se convierte en una medalla de honor, en una forma de demandar amor, atención, reconocimiento de los demás. Si renuncias al sacrificio, si decidís buscar un camino fácil, fluido, placentero, te quedás sin esa narrativa heroica. O sea que tu inconsciente tiene miedo que si vos dejas de sufrir te vas a volver invisible para los demás. Y ahora también vamos a mirar esto otro que me parece que está buenísimo. Y es como el inconsciente utiliza mecanismos de autosabotaje para enviarte mensajes directos cuando te negás a renunciar conscientemente. ¿Te pasó alguna vez que tenías alguna entrevista de un trabajo mucho mejor, pero por ahí el día ese de esa cita te quedás dormido o dormida, o el auto no arranca, o perdemos los documentos, o que estás, ya tenés la decisión de terminar con una relación amorosa de años, pero justo esa noche que vas a hablar, te enfermas del estómago, sufrís un accidente doméstico menor? Bueno, esos no son eventos fortuitos, eso no es mala suerte. Son actos fallidos, son intervenciones directas de tu inconsciente que están saboteando esa acción porque hay un conflicto de intereses en tu interior. Por un lado está tu mente consciente que está diciendo, bueno, quiero cambiar, pero tu programación profunda dice el cambio es peligroso. La novedad equivale a la muerte, casi. Para el cerebro antiguo, lo conocido, lo más doloroso, por más que sea doloroso, es seguro. Porque, ¿qué pasó? Porque eso te mantuvo vivo hasta el día de hoy. Y lo desconocido, por más prometedor que parezca, representa un territorio inexplorado. Ahí están acechando los depredadores. Y cada vez que intentas dar el paso hacia esa renuncia, sin haber descodificado previamente el miedo que te ata, tu inconsciente va a activar el freno de mano, a través de este autosabotaje del que estamos hablando. Te va a enfermar, te va a hacer cometer errores groseros, va a generar discusiones absurdas que van a arruinar la oportunidad. Pero todo con tal de devolverte a la seguridad a esa seguridad conocida. El mensaje inconsciente también se manifiesta a través de los llamados accidentes simbólicos. Perdes las llaves de manera repetida cuando estás en una crisis de pareja, o sea, no es un simple despiste. Es tu inconsciente diciendo, bueno, acá yo ya no quiero entrar. Este ya no es mi hogar. Olvidar la clave de acceso a la computadora de tu oficina todos los lunes por la mañana. Esa es una resistencia biológica a ingresar a un espacio de desvalorización. Romperte un pie, torcerte un tobillo justo antes de emprender un viaje o de iniciar un proyecto es la manifestación literal de que no querés dar ese paso, de que tu alma se niega a avanzar en esa dirección. Y aprender a descodificar, a descifrar este mensaje, requiere de una honestidad brutal, sí. Porque implica sentarte a solas con tu síntoma,
con tu postergación, con tu autosabotaje, y preguntarle directamente de qué me estás protegiendo. O sea, ¿qué verdad me estás obligando a mirar que yo no me atrevo a pronunciar con palabras? Cuando vos dejás de pelear contra el síntoma y empezás a escucharlo, esa parálisis se disuelve. Y la renuncia deja de verse como un salto al vacío, ese que parece tan terrorífico, y empieza a experimentarse como lo que verdaderamente es. Y es el acto natural de soltar la rama vieja cuando la fruta ya maduró. Cuando una persona finalmente descodifica sus síntomas, comprende sus lealtades familiares, toma la decisión de renunciar a un espacio, a un rol, a un vínculo, y obviamente no se encuentra así de manera mágica con el paraíso de la paz mental. No, pasa todo lo contrario, porque acá se abre una de las fases complejas y críticas también de todo esto. Y es la transición y el duelo de la identidad. ¿Por qué es tan doloroso renunciar incluso a aquello que nos hacía profundamente infelices? De acá la respuesta radica en que la mente humana construye su identidad a través de los espejos de la permanencia. A lo largo de la vida nosotros nos vamos etiquetando. Soy el gerente de la empresa, soy la esposa de fulano, soy el pilar que sostiene esta familia, soy él o la profesional infalible. Así que nosotros construimos un personaje, un ego que está estructurado, que nos da una falsa sensación de consistencia, de seguridad. Cuando renunciamos a nuestro empleo, no estamos dejando solamente un contrato laboral y un salario, un sueldo. Estamos asesinando simbólicamente al personaje de gerente. Cuando firmamos un divorcio, no estamos disolviendo únicamente un contrato civil. Estamos destruyendo la identidad de la mujer casada o del hombre de la familia. Acá se produce un fenómeno que se llama vacío identitario, una zona muerta de la psiquis donde ya no somos lo que éramos, pero todavía no somos lo que vamos a ser, ¿se entiende? Nos encontramos ahí como en una especie de limbo, como ¿vieron ustedes cuando hay un espacio entre dos trapecios? O sea que todavía no soltamos el trapecio de la seguridad vieja y el trapecio de la vida nueva todavía no llegó a nuestras manos. Entonces estamos suspendidos ahí medio en el aire, y en esa suspensión aparece el vértigo más profundo del ser humano, y es el miedo a la no existencia, ese vacío que se siente, que suele ser malinterpretado como un error de decisión. Y es muy común que las personas, por ejemplo, a las pocas semanas de haber renunciado a una situación tóxica, experimenten una crisis de angustia, una profunda melancolía, o también una sensación de miedo que empuja a querer regresar corriendo a ese lugar que se había catalogado como un infierno. O sea que la mente consciente está presa de ese vacío. ¿Y qué dice ahí? ¿Ves? Me equivoqué. Estaba mejor antes. Al menos ahí yo ya sabía qué atenerme. Pero ese dolor no es el dolor del error, es el dolor del duelo. Es la resistencia del viejo ego que se niega a morir. El inconsciente debe procesar la muerte de la versión tuya que estaba habitando en un espacio viejo, y tenés que llorar al empleado que fuiste, tenés que hacerle el funeral a la pareja que intentaste ser, tenés que enterrar las expectativas que depositaste en ese lugar. O sea que si no permitís que este proceso de muerte y renacimiento ocurra en su totalidad, si te apresuras a llenar ese vacío de inmediato, saltando de un empleo a otro idéntico, o de una relación tóxica a otra nueva sin solución de continuidad,
Estamos cometiendo otro error existencial. Estamos simplemente cambiando, como decimos acá en Argentina, estamos cambiando la figurita, o sea, como cambiando los decorados del escenario, para seguir representando que exactamente la misma obra, con los mismos conflictos biológicos y sistémicos, por otro lado. Ese vacío no debe ser evitado, ese vacío debe ser habitado, ¿sí? Así que comprender la renuncia como un proceso de que nos desidentifica, ahí está, sí. Nos permite transitar el duelo con una mirada compasiva. Ya no nos juzgamos por sentirnos tristes o desorientados. Entendemos que la tristeza es como una especie de pegamento con el que la psiquis nuestra trata de reconstruir esos pedazos rotos. Bien. Quiero contarles una historia real, una vivencia de mi consultorio. Muchas veces la aparente derrota material, antes que la muerte biológica o la exclusión sistémica, vamos a llamarla Beatriz. Bueno, Beatriz llegó a mi consulta no solo arrastrando el duelo por la muerte de su compañero de vida, sino un cansancio que se le notaba en todo su ser, en la manera de sentarse, en la manera de caminar, en la manera en que hablaba. Su pareja de años había fallecido, pero el tema está que en este plano terrenal y legal ellos no estaban casados formalmente. Al no tener un papel firmado, ¿qué sucedía? Que ante el Estado, el estatus de Beatriz quedó como una especie de limbo en el momento en que su pareja parte. Así que de la noche a la mañana Beatriz se vio obligada a convivir, a negociar con los hijos biológicos de esta pareja. Hijos que aparecieron con un enfoque muy particular, muy voraz sobre la herencia. Y para estos hijos, Beatriz no era la mujer que había cuidado, que había amado, que había acompañado a su padre. Para el sistema de ellos, Beatriz era una intrusa, era una amenaza para el patrimonio familiar. Así que bueno, establecieron una dinámica perversa, porque dictaron normas implícitas y explícitas. Beatriz tenía que amoldarse a sus exigencias, agachar la cabeza, cuidar las formas, no molestar. Básicamente ella tenía que demostrarle a ellos que era una buena mujer, una digna merecedora de esa parte de los bienes que legítimamente le correspondían por el camino en común que había recorrido con su pareja. Así que por un momento quiero que sintonices con la vibración de Beatriz durante ese tiempo. Vivir bajo la lupa del juicio ajeno, pidiendo permiso para habitar su propio hogar, o sea que mendigando la aprobación de los hijos de su hombre para recibir lo que por derecho de amor le tocaba. Bueno, Beatriz lo soportó, aguantó meses, intentó jugar el juego de la sumisión para no generar conflictos. Pero ¿qué sucedió? El cuerpo y el inconsciente, que no saben de códigos civiles, se hicieron presentes. Entonces, biológicamente Beatriz estaba viviendo una invasión total de su territorio y un conflicto crónico de desvalorización que rápidamente mutó en algo mucho más profundo y fue en un estado de pánico absoluto. El pánico es el mecanismo de emergencia que se activa cuando el inconsciente biológico siente que la supervivencia está en peligro real, ¿sí? Cuando sentimos que estamos acorralados por depredadores
en nuestra propia cueva y no tenemos para dónde correr. Así que su cuerpo empezó a dar muestras de ese terror constante. Y acá el mensaje de su inconsciente se volvió como un grito ensordecedor y era, mira, si te quedás acá a pelear por el dinero, por la plata, el pánico te va a paralizar el corazón. Este territorio ya no es seguro y tenés que huir para salvar tu vida. Y ahora les voy a pedir que por favor lo miremos desde las constelaciones familiares. O sea, ¿qué orden se rompió acá? En los órdenes del amor, los hijos llegaron primero que la relación de pareja actual respecto al padre, ¿sí? Pero la pareja tiene la prioridad en lo que corresponde al presente y a la convivencia del nido. Al morir el padre, los hijos, movidos por una lealtad ciega a su madre biológica o por un miedo arcaico, pongámosle, a la escasez, intentaron excluir a Beatriz. Y para el inconsciente de Beatriz, esa presión sistémica era muy tremenda, muy dura de sobrellevar. Luchar contra los hijos biológicos de un muerto es, a nivel sutil, librar una batalla contra los fantasmas y las memorias del clan de su pareja. Hasta que un día Beatriz hizo un clic profundo y pudo escuchar el mensaje inconsciente. Ella se miró al espejo y entendió que el precio de esa tercera parte de la herencia era su propia vida. Y decidió renunciar. Firmó los papeles, soltó los bienes, les dejó la herencia material a los hijos y se fue con el pecho lleno de aire. Renunció con tal de tener paz. Y desde afuera, del mundo de los despiertos, el mundo racional y legal, podría decirle a Beatriz, pero qué tonta fuiste. O dejaste que te robaran, te pasaron por encima, te perdiste lo tuyo. Y ese es el juicio de la mente consciente. Pero en tu mensaje inconsciente, sabemos que la renuncia de Beatriz no fue un acto de debilidad, fue un monumental acto de soberanía biológica y sistémica también. Beatriz no renunció a lo suyo. Beatriz le compró la vida a su paz mental. Y al soltar esa herencia, les devolvió a esos hijos la pesada carga de su propia avaricia y de sus dinámicas. Y les dijo, sin necesidad de gritar, se quedan con el dinero, pero yo me quedo conmigo. Esa renuncia ella la santificó, la sacó del lugar de víctima mendicante y la puso en el lugar de una adulta libre. El inconsciente de Beatriz entendió que la verdadera abundancia no estaba en esa tercera parte de la disputa, esa disputa en el barro, ¿sí? Sino que estaba en su capacidad de poder respirar tranquila en un territorio propio, libre de deudas invisibles y de juicios ajenos. Bueno, hemos hablado esta noche de la biología del cuerpo, de los nudos que arrastramos en el árbol familiar, pero hay una dimensión de renuncia que trasciende al individuo y al clan, y esa renuncia es la renuncia colectiva. El dolor sistémico que atraviesa una comunidad, un pueblo entero, cuando la naturaleza ruge, y en cuestión de segundos una catástrofe como un terremoto da la vuelta al mundo, como fue el caso de nuestra querida Venezuela. Cuando la tierra se mueve con violencia, la renuncia deja de ser una elección que se analiza en el living de una casa y se convierte en una imposición brutal de la realidad.
Un terremoto es la manifestación más física y cruda de la impermanencia. En un abrir y cerrar de ojos, una población entera es empujada al despojo absoluto de su suelo firme. O sea que biológicamente lo que vive una comunidad atrapada en un terremoto es un estado de shock y de pánico biológico tremendo, muy agudo. ¿Sí? El inconsciente de miles de personas entra en un modo de supervivencia extremo. El miedo a morir aplastado, la pérdida del territorio seguro, el colapso del nido. Nosotros sabemos en biodescodificación que cuando la cueva colapsa, la psique se congela para resistir el impacto. El pánico ese que nosotros describíamos en los casos individuales se multiplica a una escala imposible de dimensionar. Es el miedo existencial más arcaico que existe. ¿Por qué? Porque el suelo que representa nuestro sostén y nuestra estabilidad se quiebra. ¿A qué tiene que renunciar una población cuando pasa por el sismo? La renuncia material es inmediata, es devastadora. La gente tiene que renunciar al techo que construyó durante años, a sus pertenencias, a sus recuerdos guardados en las paredes que ahora son escombros. Pero lo que nos interesa mirar acá es la herida invisible, lo que deja la catástrofe en el alma colectiva una vez que ese polvo se asienta. Ese pueblo también tiene que renunciar. Y renuncia fundamentalmente a la ilusión de la seguridad. Es decir, que vivir un terremoto rompe ese pacto implícito que nosotros tenemos con la existencia de que el piso nos va a sostener hoy, mañana, pasado. El mensaje inconsciente que se graba a fuego en las células de los sobrevivientes es que el peligro acecha debajo de los pies. ¿Y eso qué genera? Genera un estado de alerta constante, donde cualquier vibración, cualquier ruido fuerte puede reactivar ese trauma de colapso. Además, la catástrofe fuerza una renuncia tremenda en el plano sistémico. Ustedes piensen, la renuncia al orden natural de la vida cuando se pierden seres queridos de manera súbita. No hay tiempo para despedidas, no hay preparación, no hay nada. Así que las familias se ven fracturadas y los sobrevivientes muchas veces también cargan con la culpa de haber quedado vivos mientras otros partieron. Es decir, que esto genera un desorden en el alma del clan, es un duelo suspendido en esas ruinas. Acá el desarraigo se vive dentro del propio territorio porque la ciudad que vos conocías, la plaza donde caminabas, el hogar donde te reías ya no existen. Y es la renuncia forzada a la identidad del lugar. ¿Cómo se sana de una renuncia de esta magnitud? ¿Cómo procesa el inconsciente colectivo semejante fractura? Y al igual que en la consulta individual, es lo mismo. La sanación no llega con el shock eterno, con la parálisis de la víctima, sino que viene a través de un movimiento que es monumental y es el de la solidaridad y la reconstrucción sistémica. Cuando la tierra se abre, también se abre el corazón de los pueblos. La población esa que sobrevive a un terremoto se ve obligada a redefinir el concepto de sostén. Y esto lo aprenden de la forma más dolorosa posible. Y es que la verdadera estructura que los mantiene en pie no está hecha de ladrillo ni de hormigón, sino que de lazos invisibles de la comunidad. De los brazos que ayudan a remover esos escombros y de la resiliencia compartida. Mirar lo que deja un terremoto. A nosotros nos obliga a honrar ese tremendo dolor de quienes lo perdieron todo. Y nos enseña que incluso cuando la naturaleza te despoja de tu suelo firme, te obliga a renunciar a tu nido físico.
Pero hay una fuerza biológica, instintiva, que jamás renuncia si decidimos mantenernos despiertos. Y es esa indomable pulsión por la vida, esa que empuja al ser humano a unirse con el otro, a levantarse de las cenizas, a volver a construir con esa infinita dignidad un nuevo hogar sobre la tierra. Hay algo que a mí particularmente me encantaría revisar, y es justamente cuando nosotros miramos una tragedia así y el sentimiento es la lástima. A nivel inconsciente, la lástima es soberbia, ¿sí? La lástima debilita al que la siente y también despoja de su poder al que la recibe. Ante el dolor de las víctimas de este sismo, el alma acá no nos pide lástima, nos pide respeto y nos pide admiración. Nos pide que nosotros nos inclinemos ante su destino y que honremos su inmensa capacidad de resiliencia. Así que mirar a esa gente, ver su fuerza, ver cómo de entre los escombros se levantan para salvarse uno al otro, cómo sostienen la vida a pesar de todo. No los miremos con pena. Miremos con mucha admiración la fuerza de su espíritu, porque esa misma fuerza es la que nos invade a todos cuando nos toca ponernos de pie. Y bueno, antes de despedirme, de dejarlos con alguna reflexión que por ahí les haya surgido el día de hoy, yo quiero tomarme un momento especial. Quiero que nos atrevamos a mirar lo oculto, a escuchar lo que nos dice el cuerpo, lo que nos dice nuestra alma. Y todo esto no sería posible si en la gran familia que habitamos en esta radio. Yo quiero hacer una mención llena de gratitud hacia cada uno de mis compañeros de equipo, porque son hombres, son mujeres que están seriamente comprometidos con la palabra, con la verdad, con acompañarlos a ustedes en cada momento del día. Así que detrás de este micrófono hay una red invisible de profesionales con mucho amor y con mucha entrega, sostienen la vibración de esta emisora. Así que por eso yo te invito a que te quedes ahí y que sigas cada uno de sus programas, porque cada propuesta de la grilla es como un universo único, ¿sí? Está diseñado para despertar, para sanar, para informar, para abrazarte en el día a día. Así que no te pierdas ninguna de esas emisiones, porque en cada una de ellas hay un mensaje que está esperando por vos. Así que gracias, queridos compañeros, por hacer de la radio un territorio seguro, expansivo, lleno de luz. Y a vos que estás del otro lado, te digo gracias por sostener este espacio. Si el tema de hoy en algún punto te hizo reflexionar o te sentiste identificado, identificada, o te hizo pensar o pudiste sacar alguna conclusión, por mínima que sea, o te ayudó quizás también a poder entender más de por qué nosotros muchas veces nos quedamos en el lugar donde estamos y no resolvemos. Bueno, todo eso que tiene que ver con nuestro inconsciente es aquello que no se dice, que queda oculto, y poder sacarlo a la luz y poder tener a alguien del otro lado que me escucha, que lo sabe interpretar, que lo recepciona y que a su vez también, sí puede ser que lo esté interceptando, ahora que lo pienso, bueno, y que reflexiona y que por ahí le encuentra o le hace sentido. Para mí no hay mayor premio, porque para eso me capacité, para eso estudié, para eso investigué,
Entonces, si te puedo clarificar en algo, eso que vos venías arrastrando y que por ahí desde la lógica no podías entender, ya está. Para mí es tocar el cielo con las manos. Así que muchísimas gracias. Esto fue tu mensaje inconsciente. Nos vemos el miércoles próximo. Te espero. Te quiero mucho. Chau, chau. Y este movimiento es de solidaridad y de reconstrucción sistémica. Así que mirar lo que deja un terremoto nos obliga a honrar el tremendo dolor de quienes lo perdieron todo, ¿sí? Nos enseña que incluso cuando la naturaleza te despoja de tu suelo firme y te obliga a renunciar a tu nido físico, hay una fuerza biológica e instintiva que jamás renuncia si nosotros decidimos mantenernos despiertos. Así que esa indomable pulsión de vida que empuja a un ser humano a unirse con otro, a levantarse de las cenizas y a volver a construir un nuevo hogar sobre la tierra, es nuestro sentido más arcaico, más antiguo, pero más amoroso. Así que